Comenzamos entonces. Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a la profesora Milagros de Niña Izquierda que nos acompaña hoy. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Perú. Ostenta un PhD en Estado, Personas y Servicios y Ordenamiento Europeo e Internacional por la Universidad de Bolonia en Italia. Es licenciada de Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Comillas, España. Es docente en diversas escuelas de posgrado en el Perú y sus áreas de investigación y docencia son Derecho Constitucional, Metodología de la Investigación, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Público comparado. Le damos la bienvenida y muchas gracias, profesora, por su presencia. Muchas gracias también por la presentación y la invitación del taller de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Es un honor para mí estar en este momento. No sé si puedo compartirles, sí, me estoy compartiendo el vídeo, ¿no? Para poder mm, dedicarme, ¿no? a ustedes. En un momento compartiré también la pantalla, ¿no? Yo estoy muy contenta, ¿no? de encontrarme en este momento compartiendo con ustedes porque ya he tenido oportunidad, ¿no? de asistir el año pasado y en otros, el anteaño, pues en eventos de la universidad. El año pasado como profesora de Derecho Constitucional Comparado, y por eso es una gran alegría volver a compartir, ¿no? espacio con tan dignos críticos, ¿no? Del estudio del derecho, ¿no? en esta área constitucional. Bien, para poder tener una secuencia, ¿no? que los invite también a identificar algunas ideas que yo quisiera resaltar, voy a compartir la pantalla, ¿no? y en su momento, ¿no? voy a señalar algunas premisas que sería bueno tengamos todos en consideración, ¿no? Entonces aquí me voy a permitir desactivar el vídeo, un momentito, ¿no? Parar vídeo, a ver, vamos a ver si, bien, me están viendo, ¿no? Están viendo la presentación. Profesora. Ya, bueno, sí, entonces ahí mejor para que podamos tener todos una buena conectividad. Bien, el tema, ¿no? al que he sido invitada es el principio constitucional de laicidad del Estado peruano. Ya desde este enunciado, ¿no? podemos identificar que este principio, ¿no? se predica del Estado, ¿no? Y como un poco más adelante señalaré y reiteraré, ¿no? Este principio, no es parte, ¿no? de un derecho fundamental que tiene como titular a la persona, sea esta natural o jurídica. Entonces, la laicidad, ¿no? Se refiere siempre al Estado, ¿no? y en este caso al Estado peruano, ¿no? pero la laicidad es algo, ¿no? que se predica de un sujeto de derecho público como es el Estado, ¿ya? y no se predica de las personas, ¿no? en tanto que faculta a ellas, ¿no? a ejercitar un derecho, ¿no? sea fundamental, estamos en este ámbito porque no es lo que corresponde. Bien, teniendo en consideración esta gran premisa, eh, no podemos dejar de tomar en consideración dónde se sitúa este principio. Y este principio se sitúa tomando en consideración, pues, un contexto, ¿no? Inmediato para volver a él también cada vez que haga yo mención, ¿no? a la historia, ¿no? que precede, ¿no? los alcances de este principio. Cuando se afronta el principio de laicidad, sustancialmente,
por no decir esencialmente, ¿no? Tenemos en consideración la garantía luego del reconocimiento, ¿no? O sea, el reconocimiento, el ejercicio, la garantía, sobre todo de la libertad de conciencia y religión, ¿ya? Teniendo en cuenta que esta libertad, ¿no? De conciencia y religión, ¿no? A su vez, alberga eh, otra idea, ¿no? Que le da sentido a esta libertad, ¿no? ¿Cómo es la libertad de creer y no creer, ¿no? La libertad de tener convicciones de una naturaleza, ¿no? Y no tener esas mismas convicciones, sino otras, ¿ya? Entonces, eh, eso hay que tomarlo en consideración, porque cuando afirmamos la libertad de conciencia y religión, ¿no? Estamos siempre, si no estamos, a su vez, si no nos hemos informado eh, sobre esto, podemos pensar que mm, redunda, pues, ¿no? En la posibilidad que tiene el individuo de asumir, pues, ¿no? Una convicción, ¿no? Sea esta religiosa o no. Y, y eso hay que siempre tenerlo en consideración, ¿no? La posibilidad de ejercitar la libertad a este respecto. No necesariamente tiene libertad de religión solo y aquel que profesa, pues, ¿no? Eh, una creencia religiosa, ¿no? En el castellano tenemos un problema, porque esto ya se advirtió cuando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se estaba preparando, pues, ¿no? El contenido, ¿no? Y la expresión, ¿no? Que iba a albergar cada uno de los derechos humanos. Se advirtió que en el castellano, por no decir en las lenguas latinas, ¿no? Incluida el francés, ¿no? Y el italiano, ¿no? Por decir algunas que están en nuestro entorno, ¿no? Y no nos son muy ajenas, ¿no? La palabra creer, ¿no? ¿No? Invoca, pues, para la mentis, ¿no? De quien utiliza esta palabra, el credo, pues, ¿no? Una profesión de fe. Y eso no es exacto, ¿no? Cuando se quiere afrontar la libertad de conciencia y religión, sino que en el inglés, más allá de las limitaciones que tiene toda lengua, incluida esa, ¿no? La lengua inglesa, está la palabra belief, ¿no? Entonces, esa palabra no está, ¿no? Con una referencia a una convicción religiosa. Pero bueno, estamos en nuestro contexto eh, de lengua latina, en el español, entonces tenemos que decir libertad de creer y no creer, pero es la libertad en realidad de tener convicciones, ¿no? O no tener convicciones de un tipo, ¿no? De asumir, o sea, ¿no? De tener un tipo de convicción y de no tener un tipo de convicción, ¿no? Entonces, y eso va a generar que en su momento se tenga como contenido esencial de la libertad de conciencia y religión la posibilidad de cambiar, con la excepción que hay de ese derecho en el mundo árabe. Yo estoy enunciando algo para también estar consciente de que en algún momento pudiésemos más adelante discutir sobre esto. Bien, ahora, esta libertad de conciencia y religión, yo la enuncio eh, conjuntamente, ¿no? Porque si bien son dos libertades que tienen objetos, ¿no? Eh, que no son similares, ¿no? A nivel de los derechos humanos, que son fuente de interpretación del derecho constitucional, la libertad de conciencia y religión siempre va a ir junta, ¿no? Enunciado de manera conjunta, ¿ya? Em, porque yo puedo tener, ¿no? Puedo ejercitar mi libertad, ¿no? Tener mis convicciones, pero que no sean religiosas, ¿no? Y tener la libertad de no tener religión, pero sí tener convicciones, ¿no? O puedo tener la libertad puedo ejercitar
¿no? Mis convicciones con un sustrato religioso. Entonces, cuando más bien yo opto por tener una religión, mi libertad de conciencia, ¿no? Se ve afectada, ¿no? Por los dictámenes morales de esta religión. Entonces, es mejor para la interpretación de la libertad de conciencia y religión, cuando queramos afrontar el desarrollo de la misma, tener en consideración que es mejor leerlas de manera conjunta, ¿no? En algún momento el individuo, ¿no? La persona puede decir, yo tengo mis convicciones que no sean religiosas, perfecto. Pero en el momento que tenga convicciones religiosas, ¿no? Su libertad de conciencia va a estar determinada por los imperativos morales de la religión, ¿ok? La religión, ¿no? Sea tradicional o no tradicional, por religiones tradicionales son aquellas que históricamente se conocen, ¿no? En el mundo a lo largo, ¿no? De estas grandes etapas de la historia. Entonces, están las religiones tradicionales, se entienden como la cristiana, dentro de la cual se considera la católica, em, la judía, ¿no? Que precede a la cristiana, pero ¿no? Corresponde, ¿no? Al referente, pues, ¿no? Emblemático de una religión monoteísta dentro de un contexto oriental en el que surge, y la religión musulmana, que surge a finales del siglo octavo y se consagra, pues, ¿no? En el siglo noveno. Entonces, esas son las religiones que, además de ser, ¿no? Históricamente conocidas, son monoteístas, tradicionales, y que en el mundo occidental son bastante conocidas. Eh, Sin embargo, también históricamente, aunque poco conocidas en el mundo occidental, está la religión hindú, ¿no? Que es politeísta, ¿no? Y en algunos países la religión budista, ¿no? Como en Birmania. Eh, bueno, entonces, cuando estamos, yo todo esto manteniendo, ¿no? Como escenario. Entonces, cuando en el siglo XVI, ¿no? Se generan pues las guerras de religión porque muchas partes pues, ¿no? De lo que era una estructura monolítica, ¿no? Como era el Imperio Romano Germánico, ¿no? En el siglo XVI, en la Edad Media, cuando se da pues la Reforma Protestante, Lutero, ¿no? Que era un monje agustino, ¿no? Que en la parte de los principados alemanes, ¿no? Eh, mm, mm, Ejercita, pues, ¿no? La posibilidad eh, de no seguir los dictámenes eh, que planteaba Roma, ¿no? Por diversos motivos, en su momento incluso están siendo considerados legítimos, ¿no? Ya el Concilio Vaticano II pues ha considerado que Lutero traía consigo pues una riqueza que la misma Iglesia Católica, ¿no? Ha hecho suya, ¿no? Como es la lectura de la palabra de Dios, ¿no? En los idiomas de eh, los distintos miembros de la Iglesia Católica en sus países, ¿no? Bueno, entonces, lo que sucede es que frente a ¿no? A este escenario histórico de la Edad Media, ¿no? Cuando hay una reacción por parte de la institucionalidad de la Iglesia Católica, cuando no hay una reacción por parte de los monarcas, ¿no? De los diferentes reinos, ¿no? Y principados, ¿no? De cara a lo que proponía Lutero y los que seguían, ¿no? También su propuesta en términos de reforma, ¿no? De lo que era ese mundo religioso, ¿no? Espiritual, ¿no? Y político, monolítico, ¿no? En la Edad Media, se da, ¿no? Las guerras de religiones, ¿no? Y como fruto de las guerras de religiones surge el Estado westfaliano, ¿no? Ese Estado westfaliano que está formado por pueblo, territorio y soberanía. Ese Estado westfaliano del que nosotros también somos parte, todo Estado contemporáneo es un Estado westfaliano porque se configura en virtud de esos tres, surge después de las guerras de religión,
surge después de la Reforma Protestante, surge después de una ruptura, ¿no? Lamentablemente sangrienta, ¿no? De un orden, ¿no? En el que imperaba una religión, ¿no? Como es la religión católica, en un escenario en el que el poder espiritual y el poder espiritual, ¿no? Liderado por las autoridades eclesiásticas, por el Papa, ¿no? Eh, se integraba con el poder político, ¿no? Liderado por los monarcas, y ahí, en ese escenario todo monolítico, pues no había libertad, ¿no? Para asumir convicciones, ¿no? Reglas morales que no tenían que seguir necesariamente lo que decía Roma, cuando Roma moralmente pues estaba desprestigiada, ¿no? Justamente Lutero protesta pues no como en la Edad Media, ¿no? Una parte de la historia oscura pues no de la Iglesia Católica, ¿no? Cómo podía tener la autoridad moral, ¿no? De dar mm, eh, directivas, ¿no? En términos de comportamientos, ¿no? Y en términos también, a su vez, ¿no? Eh, mm, económicos, cuando daba muestras, pues, ¿no? De una falta de legitimidad en ese sentido, ¿no? Moral. Entonces, ahí, en ese contexto surge la libertad de conciencia, ¿no? Que invoca Lutero, ¿no? Para decir, cada uno debería tener la libertad, ¿no? De seguir lo que le dictamina su conciencia y seguir lo que le dictamina en su conciencia de acuerdo a la lectura que haga cada uno de la Biblia, ¿no? Y ciertamente fue Lutero, ¿no? El que impulsó, ¿no? Que la Biblia no se leyese solo en latín, sino también en alemán, ¿no? Que en ese entonces era el territorio en el que él se movía, ¿no? En su contexto. Porque decía, no puede ser que desde Roma nos estén dando lecciones, ¿no? Con un bagaje inmoral, ¿no? De ese entonces, porque sí es cierto, y en ese sentido manteníamos, ¿no? En ese escenario histórico se mantiene que todos creían en Dios, pero ahí se invoca la libertad de conciencia, ¿no? Que no sea, ¿no? Roma la que imponga dictámenes morales. Entonces, y bueno, todo esto propuso, ¿no? Generó la guerra de religiones, ¿no? Se juntó el ámbito espiritual y político, ¿no? En la escena más convulsa, ¿no? De la desintegración del Imperio Romano Germánico, y los reinos tomaron posición, algunos apoyando, ¿no? A la Iglesia Católica y otros, ¿no? Pues apoyando las diferentes manifestaciones de la protesta. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Que yo, lamentablemente por tiempo y espacio, les he querido ilustrar para que veamos que dentro de lo que es la historia de esta libertad, también está de contexto, pues, el origen del Estado, tal y como lo conocemos, del Estado moderno, y también está, ¿no? El asunto, ¿no? Que luego cómo los estados van a estar, ¿no? Caracterizados por esa relación que tengan, ¿no? Con la religión, y esto va a influenciar, ¿no? En los inicialmente denominados súbditos del Estado, y después los ciudadanos, y después, además, ¿no? Ahora se dice toda persona, ¿no? Independientemente que tenga el estatus de ciudadano. Entonces, la libertad de conciencia y religión, si bien, ¿no? Se sitúa en un escenario, ¿no? Donde se va configurando el Estado, donde los estados hacen suyos, pues, ¿no? Una religión o no, ¿no? La libertad de conciencia y religión después se va a ir configurando, ¿no? Y precisando, y para la literatura de los derechos fundamentales, ¿no? Es el primer derecho fundamental, ¿ya? Porque es frente, ¿no? A esta libertad que el Estado solo lo que hace es reconocer, ¿no? Y se le conmina al Estado a no intervenir, ¿no? Pero bueno, la historia es mucho más rica de aquello que estoy contando, ¿no? Entonces, ciertamente es comprensible que cuando estemos afrontando el tema de la laicidad del Estado, tengamos a veces, ¿no? En consideración, ¿no? Con mucha intensidad, ¿no? La libertad de conciencia y religión, pero no es lo mismo, ¿no? Pero el contexto histórico, ¿no?
nos lo hace recordar, y también el contexto actual, ¿no? También, sin confundir, ¿ya? Sin confundir los alcances. Entonces, la libertad de conciencia y religión es, en la teoría de los derechos fundamentales, la primera libertad considerada como tal, como derecho fundamental, ¿no? Aunque luego también la literatura ha estado precisando, ¿no? Dentro de lo que son los ordenamientos constitucionales este término. Bien, ahora, la libertad de religión, la libertad de conciencia, ¿no? Y religión, ¿no? Se pueden ejercitar de manera individual y colectiva. Hay un equívoco, ¿no? Lamentablemente, fruto, pues, ¿no? Del desconocimiento de este ámbito, ¿no? Del área jurídica, ¿no? La libertad de conciencia y religión se ejercitan ambas de manera individual y colectiva, en términos de enunciado. Ahora bien, la libertad de conciencia, ¿no? Propiamente solo se ejercita de manera individual. La libertad de conciencia solo se ejercita de manera individual, porque la libertad de conciencia, ¿no? Se refiere, ¿no? A ese tipo de elección, ¿no? Que tiene la persona de cara a decidir, pues, ¿no? Qué es bueno y qué es malo para ella, ¿no? Y en el caso de la libertad de religión, ¿no? Que esta también se puede desenvolver de manera individual, pero además colectiva. Si yo comienzo a dividir a estas dos libertades, entre la de libertad de conciencia y religión, habiendo advertido que en la literatura de los derechos humanos las dos libertades se comprenden de manera conjunta, pero si yo divido, ¿no? La libertad de conciencia es solo individual. Si yo concibo la libertad de religión solo, la libertad de religión es individual y colectiva, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? De la libertad de religión. Tiene una dimensión y una manifestación colectiva, además de individual, ¿ya? Con la dimensión colectiva es con la que se va a relacionar el Estado, ¿no? Muy intensamente. Cuando hablamos que el principio de laicidad, ¿no? Se refiere a la toma de posición del Estado frente a la religión, diciendo que, yo todavía no he entrado en definiciones, ¿no? Que el Estado no tiene religión, ¿no? Se refiere a que no ha asumido, ¿no? Una convicción religiosa en términos de Estado, ¿no? Como miembro de una organización, ¿no? Entonces, ahí ese es el escenario. Bien. Bueno, la libertad de conciencia y religión, como decía inicialmente, tienen como titular, ¿no? A la persona. La libertad de conciencia y religión están en el artículo 2, ¿no? Numeral 3 de nuestra Constitución, ¿no? Las dos se enuncian, ¿ya? La libertad de conciencia y religión se interpreta, ¿no? En virtud de la cuarta disposición final y transitoria, en virtud de los derechos humanos. Por eso yo les estoy diciendo, cuando ustedes quieran interpretar estas libertades, recurran, ¿no? A la literatura de derechos humanos y se van a dar cuenta que la tendencia, ¿no? Se ha ido, ¿no? Decantando y se ha consolidado para el enunciado de las dos. Cuando ustedes quieran hacer separación, ¿no? La libertad de conciencia es individual y la religión es individual y colectiva. Si no, siempre van a encontrar a los dos. Bien, luego de lo que les acabo de señalar, ¿no? Ese contexto histórico, ¿no? Que nos invita, ¿no? A que no sea desacertado. Muchas veces, a veces estar relacionándolo con el Estado, ¿no? Lo que ha sucedido es que a finales del siglo XIX, ¿no? Los estados, ¿no? Comenzaron a cuestionarse. ¿Se acuerdan que yo les indicaba que en la Edad Media, con la Reforma Protestante y con las guerras de religión, surge el Estado moderno tal y como lo conocemos, pero además los estados asumieron, ¿no? Una religión, ¿no? Algunos siguieron a la Iglesia Católica, ¿no? Y en este caso el Reino de España, ¿no? Siguió, ¿no? A la Iglesia Católica y tomó posición, ¿no? Y dijo, nosotros como reino vamos a seguir siendo católicos, ¿no? Y todos nuestros súbditos van a ser católicos y no va a haber ninguno que no sea católico, ¿ya? Esa
ese enunciado de que no va a haber ninguno se aplicó de una manera lapidaria en las colonias. Y en la metrópoli se aplicó de manera no absoluta, ¿ya? No digo relativa porque no sería la expresión correcta, pero se aplicó de una manera no absoluta. Ergo, ¿no? Hubieron, ¿no?, espacios en la metrópoli donde por temporada se reconocía, pues, a la comunidad judía y en su momento, ¿no?, aunque fueron muy perseguidos, ¿no?, a la comunidad musulmana, en tanto en cuanto los musulmanes en la península, ¿no?, en la metrópoli, pues habían generado un colectivo, ¿no?, en donde se mezclaban, ¿no?, los que traían un origen árabe y musulmán con los cristianos, ¿no? Entonces se generó ahí un escenario que permitió, pues, ¿no?, que esa afirmación, ¿no?, de que no hubiese ninguno que no sea católico en el imperio, tuviese matices en la península, pero se aplicó de manera lapidaria, ¿no?, en el imperio español, ¿no?, y en el Perú fue así, ¿no? Nosotros fuimos uno de los principales virreinatos, ¿no?, en el continente americano, y eso permite explicar por qué se enraizó, ¿no? Más allá de que la Iglesia Católica también participó en la conquista, ¿no?, del continente. Bueno, entonces, los estados en la historia, ¿no?, hasta el siglo XIX, ¿no?, inicialmente, ¿no?, se invocó, pues, ¿no?, la libertad de conciencia por Lutero y toda la cuestión, pero ¿qué se invocó, no? Al invocarse la libertad de conciencia, ¿no?, se desintegró el Imperio Romano Germánico. Entonces, como decía hace un momento, el Imperio Español asume, ¿no?, la defensa de la Iglesia Católica, ¿no?, con concesiones mutuas entre el Papa y el Rey, ¿no? Y hubieron otros escenarios, sobre todo aquellos que pertenecían al mundo germánico, ¿no?, en donde no había un rey, este, eh, un reinado, ¿no?, que asumiese de manera monolítica también la defensa de la Iglesia Católica, sino más bien muchos principados asumieron la postura de Lutero, y también eso surgió en algunas zonas aledañas entre Francia, pues, ¿no?, Suiza y toda esa zona de Europa Central, donde cada autoridad política asumió una confesión religiosa, ¿no? Una religión, diríamos, en términos de derechos humanos, y una confesión en términos constitucionales. En términos constitucionales se dice confesión, ¿no?, lo que conocemos como religión. Entonces, eh, y todos, ¿no?, asumieron una confesión, ¿no? Y esto fue pasando. Sin embargo, quienes comenzaron ya a apartarse, ¿no?, de esta, ¿no?, mm, en el continente europeo surge, ¿no?, teniendo como referente la experiencia francesa en 1905 a través de una ley, no a través de una constitución, ¿no? La ley de 1905. Y en el continente americano, Estados Unidos, ¿no?, que tiene una experiencia, como dice Alexis de Tocqueville, ¿no?, una experiencia casi única, ¿no?, en muchos aspectos de lo que es una configuración, ¿no?, de ese Estado, ¿no?, del Estado, en términos democráticos, en términos, ¿no?, de organización del poder, ¿no? Estados Unidos ya en su constitución eh, señala, pues, ¿no?, en el artículo 6 que ninguno de los poderes, de los poderes del Estado, ¿no?, asumirá, pues, ¿no?, está prohibido de asumir una religión. Y en la ley, en lo que es su Carta de Derechos, en la primera enmienda, ciertamente, ¿no?, ya irrumpe esa libertad de religión, ¿no?, de la que todos los individuos, ¿no?, hacen suya, ¿no?, esa libertad. Pero Estados Unidos, ciertamente, eh, es un ejemplo de un Estado laico, ¿no?, pero que no utiliza esa expresión laico, sino que su ordenamiento, ¿no?, ya se distancia de la religión en términos de hacer del Estado, ¿no?, un miembro de una religión.
porque Estados Unidos no podía asumir la religión como la habían asumido, ¿no?, los estados en Europa, porque Estados Unidos se formó, ¿no?, por, como tenemos en la idea, ¿no?, en la mentis, por colonias, y cada colonia que llegó huyendo, pues, ¿no?, de la persecución religiosa en el Reino, en Inglaterra, ¿no?, en el Reino Unido, entonces no podía imponerse a la otra. Entonces, la historia de Estados Unidos es una historia particular en muchos aspectos y es un referente, ¿no?, de un Estado que no asume una religión porque su historia, su contexto, ¿no? Eh, eh, no invitaba a que una de las colonias se impusiese a las otras, ¿no? Porque todas habían, ¿no?, llegado, se habían configurado, ¿no? Estaban formados por inmigrantes huyendo del Reino Unido. Entonces, yo les estoy incluyendo a ustedes bastantes historias porque, si bien estoy manteniendo la diapositiva, ¿no?, estoy poniéndoles, ¿no?, en contexto bastante amplio de lo que iba pasando y para que vayamos entrando con el principio de laicidad. La laicidad, señalaba hace un momento, surge, ¿no?, como una característica, ¿no?, del Estado frente a la religión, ¿no?, y sobre todo frente a la religión católica, ¿ya? Porque la religión católica, ¿no?, ha marcado, pues, la historia, ¿no?, eh, eh, de Occidente, ¿no? Y Occidente, en esta dinámica, pues, ¿no?, de conquista, ha implantado, pues, ¿no?, sus formas, ¿no?, y su estructura, ¿no?, de organización de la sociedad y de planteamiento del derecho. Entonces, volviendo al asunto, ¿no? En ese Occidente, la historia de Occidente no se puede comprender sin el influjo y la relación que ha tenido con la Iglesia Católica, ¿no?, con la religión católica. Entonces, eso es lo que explicó en su momento lo de el siglo XVI y la guerra de religiones, porque como no se entendía un mundo sin aquello que proponía la Iglesia Católica, las que se rogaban, pues, ¿no?, una alternativa, ¿no?, que no fuese impuesta por la autoridad de la Iglesia Católica, ¿no?, tuvieron persecuciones, ¿no?, y que llevaron a guerras de 30 años y más, ¿no? En realidad son más años, ¿no?, porque son dos periodos de guerras de religiones. Eh, y esto hace que cuando pasen los siglos, ¿no?, en Europa, ¿no?, cuando se propone, pues, que el Estado no siga siendo parte, ¿no?, de la Iglesia, ¿no?, en tanto de haber asumido, ¿no?, eh, todas las características que corresponderían, pues, a un ente, ¿no?, que forma parte de una religión, ¿no?, o una persona, ¿no?, por ponerlo en términos antropomorfos, ¿no? La historia de laicidad del Estado, ¿no?, surge como una contestación, ¿no?, a que el Estado deje de ser religioso, ¿no? Y deje de ser religioso en términos de que deje de asumir como oficial la religión católica. Este principio de laicidad se impuso sobre todo, ¿no?, en los países, ¿no?, que estaban con un contexto, ¿no?, de unión entre el poder político y el poder espiritual, liderado, en el caso del poder espiritual, por la Iglesia Católica. La laicidad se va extendiendo después a los otros países donde la Iglesia Católica no era la oficial, ¿no?, pero poco a poco se va extendiendo siguiendo la dinámica de la libertad de conciencia y religión. O sea, está todo relacionado, pero no es lo mismo. Entonces, el principio de laicidad surge, ¿no?, para tener un contexto puntual dentro de lo que es la relación entre el Estado y las, ¿no?, confesiones, entre el Estado y las religiones, es decir, la dimensión colectiva de la religión, ¿no?, surge, ¿no?, en un contexto donde el Estado, ¿no?, era considerado parte, pues, ¿no?,
de la Iglesia en términos de seguía los lineamientos que ésta, sobre todo en términos morales, ¿no? Y en términos de conjunción de política y actuación religiosa iban de la mano. Entonces, decía, en Francia es que se puede comprender, ¿no? Que es a través de una ley en 1905, tenemos que acordarnos que el constitucionalismo del que ustedes, ¿no? Hacen gala, ¿no? Porque en el taller es un constitucionalismo, ¿no? Que tiene como referente histórico la posguerra, ¿no? La posguerra es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una característica de los ordenamientos, ¿no? Jurídicos de los estados luego de la Segunda Guerra Mundial, aunque esto no aparece de la noche y la mañana, ¿no? Todo en el derecho va siendo fruto de un proceso, ¿no? Eh, y por eso decía, el principio de laicidad surge en el ordenamiento francés, ¿no? Vamos a decir ordenamiento jurídico, aunque ya existía constitución francesa, ¿no? En el ordenamiento jurídico francés a través de una ley, ¿no? Donde, porque era la época del legalismo, ¿no? Teníamos la constitución en términos de propuestas, ¿no? De organización del poder, pero la norma jurídica por antonomasia era la ley, ¿no? Aquella que era dada por el Parlamento. Entonces, en Francia, en 1905, se da una ley, ¿no? Y esta ley marca un hito, ¿no? Para el mundo occidental, entre el que el Perú también es parte, ¿no? Entonces, y contesta, ¿no? A la Iglesia Católica diciéndole, mira, eh, respecto a la relación que tengamos, eh, tu Iglesia Católica, ¿no? Te vas a regir respecto a, a tus manifestaciones, ¿no? Cultuales, respecto a tus recursos, ¿no? Económicos, eh, teniendo en consideración que eres tú la que debe velar por eso y no el Estado. Y en términos, sobre todo, de educación, ¿no? Ya en esa ley, ¿no? Se consagra algo que en el ordenamiento francés también se había dado por una ley en el siglo XIX, ¿no? Que la educación pública tenía que ser laica, ¿no? Porque se han dado cuenta que la religión condiciona, como yo les decía al inicio de esta sesión, ¿no? Los, em, las visiones del mundo, ¿no? Y los criterios morales, ¿no? Que podrían tener cada uno de los ciudadanos y de las personas, ¿no? Entonces condiciona eso. Y entonces ya en 1905, esta ley, ¿no? Declara la laicidad en términos de, ¿no? Una característica que tiene el Estado frente, pues, ¿no? A la Iglesia, ¿no? Señalando que no va a tener. Y también en esa misma ley, ¿no? Se genera también una alternativa de colaboración con la Iglesia Católica en términos de, le dice, bueno, tú te tienes que arreglar en muchas cosas, ¿no? Con tu gestión económica, sobre todo eso fue lo que generó más tensión, ¿no? Ya la tensión venía dándose por el asunto de una ley de educación, ¿no? Pero además diciendo entre el uso de las propiedades, ¿no? El uso de las escuelas, ¿no? De las universidades, ¿no? De las asociaciones, ¿no? Poniéndole límites, ¿no? Y dejando el espacio público, ¿no? A el Estado en términos de no va a estar condicionado por esta religión. Sin embargo, ya en esa ley se preveía que en el caso de los enfermos y en el caso de los presos, ¿no? El Estado francés iba a dar, ¿no? Actividades, ¿no? E iba a generar también condiciones de colaboración para que los enfermos y los presos reciban asistencia religiosa, no solamente de la Iglesia Católica, sino también de otras confesiones. Entonces había ya la colaboración, ¿no? Entonces, eso ya, la colaboración y la laicidad, que la laicidad sustancialmente significa que el Estado ya no va a ser parte de la religión, ¿no? Ya no se va a comportar como un miembro de una religión, ¿no? No va a asumir, ¿no? Dentro de lo que sería ahora sus políticas de Estado, pues la propuesta, ¿no?
de una religión, no va a estar condicionado en términos de educación, ¿no? Sobre lo que diga o no diga, pues, ¿no? Los postulados de la religión. Entonces, eso es lo que trae consigo la laicidad. Y ustedes me dirán, ¿y esto tiene que ver con la libertad de conciencia y religión? Les digo, históricamente esto va, ¿no? De una manera relacionada, como yo les señalaba, pero todo va llegando a su tiempo, ¿no? Primero, en un mundo monolítico, estoy repitiendo, ¿no? De la Edad Media, todos eran religiosos, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, el mismo Lutero y todos los protestantes que después tuvieron, pues, ¿no? ¿no? Y se instalaron, ¿no? En los países nórdicos, ¿no? Cristianos, ¿no? Con cada una de las variables, ¿no? Todos, en el mismo Reino Unido, pues, ¿no? Era anglicano, todos eran cristianos, ¿no? Porque esa era parte de la historia, ¿no? Esa es parte de la historia. Pero, ¿no? Cuando se habla de la libertad de conciencia es que no todos van a seguir los dictámenes de Roma, por ponérselos así, esto, ¿no? Sino que cada colectivo, ¿no? Va a tener y van a seguir, ¿no? La religión de la autoridad que, ¿no? Decía en los principados alemanes siguieron a Lutero, ¿no? Otros a Swinslot, ¿no? En Suiza, parte de Francia también tomaron parte de Francia, porque Francia también siguió apoyando a la Santa Sede, ¿no? Y tanto es así que celebró concordatos, ¿no? Con la Santa Sede, pero habían zonas de Francia que eran reconocidas como protestantes. Bueno, entonces estoy volviendo un poco atrás a la historia y volviendo de nuevo a lo que ya se fue configurando, ¿no? A partir del siglo XX, en 1905, a través de una ley en la época que conocemos, ¿no? Como característica de un ordenamiento jurídico conocido como legalismo, ¿no? Donde la ley es la que dictaminaba, pues, ¿no? Todo lo que se comprendía, ¿no? Como validez y eficacia de una norma, ¿no? En términos de la ley, ¿no? No estaba condicionado, pues, ¿no? En términos jurídicos por la Constitución, aunque sí existía, bueno, es la ley de 1905 el referente. Esto yo he hecho en falta las preguntas porque les estoy hablando de la historia, les estoy hablando de muchos aspectos, ¿no? He hecho en falta que me interrumpan, pero bueno, ya hay un espacio para que me hagan las preguntas a ese respecto. Entonces, el principio de laicidad, yo he necesitado, ¿no? Darles este contexto histórico, porque ciertamente no se puede predicar solo en virtud de aquello que conocemos en el siglo XXI, ¿no? Sino que hay que comprender por qué ha tenido también y tiene aún en este siglo XXI, ¿no? Personas que, grupos políticos, sectores, ¿no? Que tienen, ¿no? Una resistencia, ¿no? A afirmar, ¿no? Dentro de los documentos legales y jurídicos que somos, ¿no? O que un Estado es laico, ¿no? Porque hay toda esta historia en donde, ¿no? La eh, sensibilidad frente, ¿no? A la relación que ha estado acompañando, pues, a parte de la humanidad occidental, ¿no? Con la Iglesia Católica, ¿no? Se resiente, ¿no? Y, sin embargo, ¿no? Esto en parte es comprensible, ¿no? Porque está eso, en parte es cierto, porque la historia sí lo dice, y en parte también responde a una ignorancia, ¿no? Porque cuando se conoce la ley de 1905 y uno la lee, ¿no? Se da cuenta que ahí también surge, pues, la cooperación entre el Estado, ¿no? Y las religiones, ¿no? El Estado y la Iglesia, en tanto de facilitar el ejercicio, ¿no? Entonces, ahora, esto se exporta, ¿no? Eh, y es comprensible que así sea, porque les decía, ¿no? La historia occidental está condicionada, ¿no? En gran parte, ¿no? De esa relación que ha habido entre el poder político y el poder espiritual católico, y se exporta a México, ¿no? México es uno de los primeros países que en la parte, ¿no? El artículo 3 de su constitución de 1917, que ya pasó, ya celebró los 100 años, ¿no? Pero que ha sufrido muchísimas modificaciones, incluido el artículo que estoy citando, ¿no? Incorporó también en el continente americano la laicidad en términos de la educación pública, ¿ya? Porque ciertamente, como les decía al inicio, ¿no? Las religiones
condicionan la visión del mundo, ¿no? Condicionan, ¿no?, los criterios morales, ¿no? Condicionan la actuación, ¿no?, no solamente de la persona, ¿no?, en su ámbito privado, sino también en su ámbito social, ¿no? Entonces, todo en torno a la divinidad que da sus dictámenes, ¿no? En el caso de las religiones tradicionales, ¿no?, monitoístas. Entonces, donde hay un espacio por parte de los estados para forjar a ciudadanos que tengan la posibilidad de ejercer tal la libertad, ¿no?, y tener una visión que no solamente esté condicionada por una religión, sino que esté condicionada por los valores políticos, ¿no?, y los mismos sociales que la comunidad política ha decidido. Entonces, es la educación, ¿no? Entonces, México trajo más bien al plano constitucional, ¿no?, la laicidad cuando se refería a la educación pública. Esto con avances y retrocesos, porque ese mismo artículo después en un momento quitó la palabra laicidad, ¿no?, y la volvió a poner. Actualmente la laicidad en México, ¿no?, ya no cabe la menor duda, está en el artículo 40, ¿no?, del 2012, que dice que todo el Estado es laico, ¿no? Y en el caso de, también en nuestro continente, el Estado uruguayo, en su constitución de 1917, también trae consigo la laicidad, ¿ya? Pero en términos más bien, la de 1917, en términos de separación, ¿no?, con la Iglesia, ¿no?, enunciados. Esos términos de separación también los tiene la Constitución del 17 de México. Sin embargo, ¿no?, entra a regular en esa Constitución del 17 la relación con las organizaciones, ¿no?, con las asociaciones religiosas, y es muy intenso. Entonces ahí el ámbito de la laicidad, ¿no?, cobra un sentido también eh, em, que es considerado incluso violento, ¿no?, en las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Más bien en el caso uruguayo, también en 1917 se asume, no se menciona la educación, que no va a ser, ¿no?, que va a ser laica, pero la Constitución de Uruguay dice desde su inicio que van a separarse de la Iglesia católica, ¿no?, y que le van a reconocer, ¿no?, sus bienes y sus propiedades a la Iglesia católica. Entonces, como que todo eso, ¿no?, cae, ¿no? Ya no hay esa tensión tan fuerte, ¿no?, en términos de esto, porque lamentablemente, pues, cuando hay, ¿no?, una situación de estrecha, ¿no?, relación, y la historia, ¿no?, de la autoridad de la Iglesia Católica ha estado bastante también acompañada por el asunto patrimonial, ¿no? Que también en nuestro caso peruano se veía, ¿no? Ustedes sabían que cuando entra el territorio peruano, ¿no?, que en ese entonces formaba el imperio, pero cuando se configura como colonia, dentro de los reales decretos del monarca español que se aplicaban en el virreinato del Perú, estaba la obligación de que los ciudadanos dieran el diezmo, ¿no?, a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ahí había una conjunción muy fuerte. En el Perú, ¿no?, el, el- el principio de laicidad y de cooperación entra muchísimo después, ¿no? Y va a entrar, no de una manera expresa, ¿no?, con la palabra laico, ¿no?, de ninguno, sino que va a entrar en el texto constitucional recién a partir de 1979. Entonces, nosotros podemos decir que el principio de laicidad y cooperación, ¿no?, entra en el Perú recién en el ordenamiento constitucional a partir de 1979, y aún así, ¿no?, con bastantes resistencias. Yo decía principio de laicidad y cooperación porque este principio de laicidad frente al cual el Estado no asume ninguna religión como oficial, y el de cooperación frente al cual el Estado, pues, ¿no?, eh, eh, entabla, pues, ¿no?, una relación, ¿no?, de colaboración con las iglesias, ¿no?, con las religiones, ¿no?, y con las confesiones para permitir, pues, el ejercicio de estas libertades que les digo. Eso es una voluntad del Estado. Si el Estado no quiere ser laico, ¿no?, y no quiere cooperar, no hay institución en el mundo, ¿no?, que de alguna manera lo condicione.
el principio de laicidad y cooperación no está en los instrumentos de derechos humanos, ¿ya? El principio de laicidad y cooperación es una toma de posición del Estado frente a las religiones, pero no es una obligación que se desprenda, ¿no?, de los derechos humanos. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿se dan cuenta? Por eso yo coloco acá, ¿no?, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución de 93, que nos invoca, ¿no?, a los juristas en el Perú, ¿no?, a interpretar los derechos humanos en virtud, no, interpretar los derechos fundamentales en virtud de los derechos humanos. En el caso del principio de laicidad y cooperación, solo responde, ¿no?, a una decisión de la comunidad política, ¿no?, que en su momento, a través de la Asamblea Constituyente, ¿no?, o del Congreso Constituyente, ¿no?, señala que el Estado no va a ser parte de una religión y que no va a ser a ninguna religión la oficial. También el principio de laicidad y de cooperación, ¿no?, lo que sí va a traer consigo, ¿no?, es que va a generar una situación en donde el principio y el derecho de igualdad, ¿no?, se va a mm, mm, evidenciar, ¿no?, en su dimensión material, no solamente en su dimensión formal, sino en su dimensión material, cuando el Estado, asumiendo la laicidad, no discrimine, ¿no?, ni velada, ¿no?, ni directa ni indirectamente, como diríamos, ¿no?, en un desarrollo del principio de derecho de igualdad, porque hay una, ¿no?, discriminación indirecta y una discriminación directa, ¿no? Cuando uno está en ese escenario, ¿no? Con el principio de laicidad y cooperación, el principio de derecho de igualdad, ¿no?, cae por su peso porque el Estado, ciertamente, al no estar condicionado, ¿no?, como parte de una religión, va a actuar en relación a todas las religiones, ¿no?, tratando a todas estas, ¿no?, en términos de una igualdad, ¿no?, que se proclama en el texto, ¿ya? En términos de principio, actuación del Estado, y en términos de derecho, en función de las personas. Pero bien, yo les he hecho un recorrido, ¿no?, un poco mm, mm, así direccionado, ¿no?, de la historia para llevarles, ¿no?, a el ordenamiento peruano. Como decía, ¿no?, el Perú forma parte de ese mundo, ¿no?, que afirmó, ¿no?, en la Edad Media que eh, seguía, ¿no?, como parte, ¿no?, de la Iglesia Católica, en tanto que afirmó el Imperio Español que oficialmente tenía como religión esa, ¿no?, la Iglesia Católica. Entonces nosotros podemos comprender que las constituciones del Perú, ¿no?, en su momento, la primera constitución de 1822 sigue, ¿no?, como las publicaciones del Tribunal Constitucional Peruano, ¿no?, que sacan ahí, ¿no?, las constituciones en el Perú y todos ponen a la constitución de 1812 y esa no es la constitución del Perú. Pero ¿por qué la colocan, no? Para ver, justificar, pues, ¿no? Más allá de una em, función, pues, ¿no?, pedagógica del tribunal a través de sus publicaciones. Pero en realidad no es una constitución peruana, la de 1812, cuando vemos las publicaciones del Tribunal Constitucional, ¿no? Ahí pone Constitución del Perú y una viene la de 1812. Pero bueno, le vamos a sacar partido, ¿no?, a esas publicaciones porque históricamente, ¿no?, las constituciones del Perú, sobre todo las primeras, eh, tienen, ¿no?, un referente, como es la Constitución de Cádiz de 1812. Y la Constitución de Cádiz de 1812, pues enfáticamente proclama, ¿no?, eh, que eh, mm, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entiéndase, la Trinidad, ¿no?, es el autor y supremo legislador de la sociedad, ¿no? Y en el artículo 12, que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, ¿no? La nación la protege por las leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Esto que está en la Constitución de 1812 del Imperio, ¿no?, es lo que se va a repetir, ¿no?, en varias de las constituciones del Perú, ¿ya? Se repite en el preámbulo, ¿no?, se repite
la relación entre la Iglesia y el Estado peruano se repite, ¿no?, sustancialmente hasta la Constitución de 1933, que es la que precede a la Constitución, ¿no?, de 1979, ¿no? Yo sí quisiera llamar la atención que en el Perú no siempre hemos tenido esas normas, ¿no? Eh, Don José de San Martín, ¿no?, antes de la Constitución de 1822, nos dio, ¿no?, un estatuto provisorio. Y ahí yo, la verdad, les invito, ya hubiésemos querido seguir ese estatuto, porque sin dejar, pues, ¿no?, de afirmar que el Estado peruano, ¿no?, en la República del Perú, ¿no?, eh, tenía como religión la católica, pues no dejaba de reconocer que también estaban, ¿no?, que iba a garantizar a las religiones cristianas, ¿ya? Entonces, muy avanzado en su tiempo. Bueno, pero cuando ustedes saben que el estatuto provisorio duró muy poco. Entonces, esto que ustedes van a ver, ¿no?, se va a repetir, ¿no? Miren, las demás que profesen la religión cristiana y disienten algunos principios de la religión del Estado podrán obtener permiso del gobierno, ¿no? 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 Que es cuando no se trascendental al orden público, ¿no? Ahora, sin dejar de ser, ¿no?, este, mm, de afirmarse, ¿no?, la Constitución, ¿no?, en el 1822 y en el Estatuto Provisorio de 1821, que era la religión del Estado, hay un asunto en el artículo 2, ¿no? Da permiso, ¿no?, a que se pueda ejercitar otra religión, ¿ya? Ustedes dicen, ¿no?, no sea trascendental al orden público, ¿no? Siempre que su conducta no sea trascendental, o sea que puedes tenerlo, ¿no? Puedes tener otra religión, pero si no te afecta al orden público, la puedes ejercitar, ¿no? Con los permisos correspondientes. Acá hay un artículo, ¿no? Nadie podrá ser funcionario público, ¿no?, si no profesa la religión del Estado. Esto, ¿no?, que yo lo tomo, esto de nadie podrá ser, ¿no?, eh, mm, funcionario público si no profesa la religión del Estado, era lo que imperaba en la de 1812. Y es la que impera, ¿no?, y la que se instaura en la mentis, ¿no?, de los funcionarios públicos. Si yo tengo religión católica, ¿no?, si yo, el Estado, ¿no?, dice que la religión oficial es la católica, ¿no?, entonces el funcionario público lo menos que puede ser es ser católico, pues, ¿no? Caía por su peso. Ahora bien, ustedes me podrían preguntar, ¿es lo mismo decir religión oficial que religión mayoritaria? Ciertamente en el mundo hispano, ¿no?, del que nosotros también, iberoamericano, ¿no?, se dice, ¿no?, pero hispano, que también tiene sus matices con el asunto de que si implicas a Portugal, ¿no? Bueno, en el mundo hispano, vamos a hablar más exactamente, pero también en el ibérico, ¿no?, americano, ¿no?, de la persona que incluye, o sea, todos eran católicos, ¿no? Porque le digo, como se implantó, les decía yo al inicio, esta fuerza de que nadie no podía ser católico, o sea, no ser no católico, ¿no? Entonces nadie podía dejar de ser católico. Ciertamente nosotros desde el virreinato, ¿no?, se fue forjando, ¿no?, un pueblo que solo conocía la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, eh, es comprensible, ¿no?, que uno diga, históricamente la religión católica nos está acompañando, tenemos que agradecerle, ¿no?, porque acompaña nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura. Yo digo, pero sí, vamos, es obvio, ¿no? O sea, sin quitar agradecimientos, ¿no? Pero es obvio que la Iglesia Católica forma parte de nuestra tradición, nuestra historia, nuestra cultura, porque estaba prohibida cualquier otra. O sea, desde el virreinato, ninguno, o sea, ya les he contado lo que pasó después de la Reforma Protestante, con Lutero, la posición que tomó el Imperio, ¿no?, español, después la Constitución, ¿no?, de 1812, que es la Constitución, ¿no?, la primera Constitución que ellos también tienen y del que también nosotros hemos mandado representantes peruanos, ¿no?, para la misma, ¿no?, a la metrópoli. Entonces, o sea, cuando comienzan a decir históricamente, tradicionalmente, no, el pueblo es católico,
uno dice, es que no podía existir otra, porque estaba prohibida, ¿no? Y más bien lo que hace el estatuto provisorio es decir, ojo, hay otros, ¿no? Porque, ¿qué pasaba con don José de San Martín? Decía, bueno, en nuestra guerra de la independencia nos han ayudado los británicos. Los británicos no son católicos, por mayoría, ¿no? Ciertamente hay católicos, ¿no? Después, no, también van a venir americanos, y los americanos, pues tampoco es que sean católicos, ¿no? Mayoría, o sea, la minoría mayoritaria es católica, pero no es que el Estado sea católico, ¿no? Entonces, americano, ni el Reino Unido sea católico, ¿no? Oficialmente era anglicano. Entonces decía, eso era lo que estaba detrás de la mente de don José de San Martín, ¿no? Entonces dice que entren otros. Pero qué hizo la Constitución, ¿no? De 1823, porque la de 1822 tiene muy poca duración, ¿no? Repite, ¿no? Repite, ¿no? En el nombre de Dios, obviamente es el nombre de Dios cristiano, ¿no? Esto, ¿no? ¿No? La religión de la República es la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra, ¿no? Es un deber de la nación protegerla constantemente, ¿no? Entonces, pero es que todos, entonces cuando nosotros, como les decía, en el caso del mundo occidental, ¿no? Donde se impuso, pues, ¿no? En esa relación entre el poder espiritual y el poder político, ¿no? La religión católica como la religión oficial, nosotros se prohibió, ¿no? Y lo que hacen las constituciones, ¿no? En el Perú es repetirlo. Lo repiten hasta la constitución, ¿no? Voy a pasar rápido, hasta la de 1860, ¿ya? Vamos a poner acá, ¿no? La de 1860, ¿no? Que es la que tiene más larga vida, ¿no? En nuestra historia, salvo una del 67, pero duró muy poquito, ¿no? En 1915, o sea, la Constitución de 1860, en 1915 modifica, ¿no? ¿No? Y inicialmente decía, la nación profesa la religión católica apostólica romana, el Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna. Entonces, el Estado era confesional, era católico, pero en 1915, luego de una contienda, ¿no? Hay un suceso, ¿no? Con un, un pastor, ¿no? Adventista, pero en el que interviene tanto la embajada americana, ¿no? Y se hace una cuestión, ¿no? Con este pastor que ya, o sea, ingresaban, pues, ¿no? Ingresaban americanos, pero de una manera subrepticia, ¿no? Al territorio peruano y comenzaban a ayudar, ¿no? Propio de las religiones cristianas, pues, americanas, ¿no? Y esto suscitó una controversia, ¿no? Jurídica que llegó a que para que no se persiguiese, ¿no? Se dictase una ley que modificase el artículo 4, ¿no? Y se quitase lo que estaba prohibido el ejercicio público de cualquier otra. Sin embargo, ¿no? ¿No? Bueno, y esto, ¿no? Se quedó así, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión, ¿no? Que em, mm, en 1900, ¿no? 33, vamos a darnos cuenta de esto, ¿no? Acá está lo de 1860, ¿no? En 1915, ¿no? Ya no se prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Sin embargo, en la de 1920 y la de 1933 ya no hace mayor mención a la prohibición, sino, ¿no? Al asunto de mantener, ¿no? Siempre como religión de Estado, ¿no? A la religión católica. Y se reconoce, ¿no? Que nadie va a poder ser perseguido por razón de sus ideas ni por de su creencia. ¿Por qué? Porque también estábamos, si bien ya estábamos en el siglo XX, también estábamos en ese mundo monolítico que era característica de la Edad Media, pero que también sigue en el siglo XX, en el caso peruano, de que casi todos eran religiosos, pues. Esa creencia viene con religión. Ya no eran 100%, no, no eran católicos, pero estaba el 99.5, ¿no? Católicos y tal vez un 0.3, ¿no? Que no lo fuese, ¿no? Igual, ¿no? Tenían ahí, eh, entonces se da, ¿no?
este es un momento de tolerancia, ¿no? No sé, ciertamente no está. En la Constitución de 1933, yo les quiero rescatar algo, ¿no? Respetando, está el artículo 232, respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado protege la religión católica, apostólica, romana. Esto, ¿no? Esto es emblemático, este artículo, y lo que pasa en la Constitución del 33, que rige hasta 1980, cuando entra en vigor la del 79. O sea, ustedes todavía no habían nacido. Sin embargo, ¿no? Esto es hoy día en la mañana, en la historia constitucional peruana, en la historia de nuestro país, en la historia de este territorio, ¿ya? Eso es de hoy día en la mañana. Entonces ahí vemos que afirma, ¿no? Que hay una religión mayoritaria, y yo les digo, no podía haber otra, ¿no? Porque estaban prohibidas, pues toda nuestra historia colonial es una prohibición absoluta, pues acá que iba a llegar un judío en la época de la colonia, no, pues, ¿no? Aunque ya ciertamente en los siglos XX, en el siglo XX ya sabíamos que teníamos comunidades judías, ¿no? Porque ya se fue abriendo un poco más, hubo mayor, ¿no? Movida, ¿no? Que venían de unos lugares u otros, pero estaba prohibido. Entonces, ya hemos visto la modificación de 1900, de la Constitución de 1860 con la de 1915, pero se sigue afirmando que la religión mayoritaria es la católica, pero además la religión oficial es la católica, ¿no? ¿No? Y que las demás religiones gozan de libertad para sus respectivos cultos. Ahora, acá viene otra cosa, ¿no? El Estado ejerce el patronato nacional. Acá viene un asunto que va a acompañar, ¿no? Algo que yo les he resaltado en la diapositiva, pero acompaña, ¿no? La historia republicana. El patronato nacional es una figura que hace referencia a que la relación entre el Estado y la Iglesia Católica, ¿no? Mm, genera pues que las decisiones de la Iglesia en términos de autoridades eclesiásticas, ¿no? Y de su actuación, siempre tienen que ser informadas, pero no solamente informadas, sino que también tienen en su momento, respecto a las autoridades eclesiales, ¿no? Que recibir la autorización del Estado. Y el Estado, en términos de relacionarse con la Iglesia, pues ciertamente, ¿no? Le va a dar sus prerrogativas. Entonces se forma un patronato nacional que tiene como origen una bula, o sea, ¿no? Una bula que es un documento papal, ¿ya? Pero que tiene efectos, pues, ¿no? En el territorio. Yo les voy a comentar que la Iglesia Católica, ¿no? Excomulgó a todos los que lucharon por la independencia del Perú, ¿ya? Pero bueno, nadie se enteró, o sea, porque ustedes saben que miembros eminentes, pues, ¿no? De la Iglesia apoyaron, ¿no? Incluso la independencia. Sin embargo, no se habían enterado de que estaban todos excomulgados. Bueno, entonces, igual se murieron sin ser comulgados en términos de eficacia, porque no les llegó la noticia por la dilatación, pues, ¿no? Que hubo de este producto, pues, ¿no? De los viajes, ¿no? Y la situación convulsa, ¿no? De la independencia. Bueno, el patronato nacional se instaura luego que el Papa acepta, ¿no? Que se va a relacionar con la República Peruana y ya no se va a relacionar con el monarca español, ¿ya? Cuando acepta, se tardó en aceptar la independencia del Perú y el patronato nacional entra a través de una bula, ¿no? Reconociendo que el Perú es una república independiente. Le costó a el Papa, ¿no? En la época de la independencia del Perú reconocer pues que nosotros habíamos, ¿no? Éramos una república con la cual se podía relacionar él, porque era decirle al monarca español, ¿sabes qué? Mira, te ganaron, pues, ¿no? Las colonias ahora ya no son tales y esto. Entonces, ¿por qué la historia que les contaba? Y más bien hay una constante en la historia del Perú que las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica se regirán por concordatos, ¿ya? Sin embargo, nunca se celebró un concordato sino hasta 1980, a pesar que la Constitución del 33 y las anteriores la mencionaban, el concordato, o sea, un tratado entre el Estado y la Iglesia Católica. Ya bastante se había demorado el Papa en reconocer que nosotros éramos independientes y mucho menos, ¿no? Se iba a poner bastante ágil para celebrar tratados, ¿no? En términos con esto. Pero bueno, todo eso está en la Constitución que quedaba como letra, ¿no? Ahora, es con la Constitución del 79 que se instaura el principio de laicidad, ¿no? Pero no con la palabra
laico, porque ustedes saben que el contexto de la palabra laico, ¿no? Por más que también, ¿no? Pío XII en su momento, ¿no? Cuando Francia, pues, ¿no? Estaba aplicando, pues, ¿no? La laicidad, ¿no? Dijo, bueno, laico es una palabra, realmente laico es una palabra que viene incluso del arameo, ¿ya? Algunos dicen, incluso le ponen una raíz, ¿no? Y un desarrollo, ¿no? Griego, pero en realidad es del arameo, ¿no? Es aquel fiel que no hacía, aquel fiel, pero que no hacía las veces de el representante, ¿no? De lo sagrado, ¿no? Ya ni de Dios siquiera, ¿no? Esa es una palabra que está en el mundo donde laico era parte del pueblo, ¿no? Que no hacía parte, hacía mención entre dos mundos, ¿no? Uno el sagrado y el laico. El laico es lo que conocemos ahora como secular. Bueno, entonces, pero ya eso lo aclaró Pío XII. Sin embargo, de todos modos, toda la misma iglesia y también los mismos fieles, con lo que pasó en Francia que les conté, ¿no? Tenían miedo en utilizar la palabra laico. Perdóneme por la expresión tan coloquial o de miedo, pero tenían una resistencia, ¿no? Y más bien utilizaron una expresión que se va a repetir, ¿no? Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante de la formación histórica, cultural y moral de Perú. Obvio, pues que teníamos que reconocerlo porque era la única, pero bueno, esto va a ser criticable, ¿no? Porque en realidad, si nosotros vamos a decir, ¿no? Nosotros somos una república, ¿no? Habiendo reconocido como elemento parte importante, ¿no? Que hemos sido, ¿no? Colonia, ¿no? De España. Es como decir eso, ¿no? Pero bueno, acá se tenían que hacer, ¿no? Los constituyentes les costaba, pues, ¿no? Ya esto, porque toda nuestra clase política, ¿no? Nuestro pueblo en general, había estado acostumbrado a tener esa, ¿no? Eh, mm, relación muy intensa. Bien, le presta su colaboración, dice, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que en 1905 estaba la colaboración de Francia con respecto a las religiones para que los enfermos, eso estaba ahí. Entonces, ese es un dictamen del Estado, son prerrogativas del Estado, ¿no? De colaborar. Después esto se hace parte, ¿no? Un poco también de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, pero esto hay que tener mucho cuidado porque les he dicho que lo de la laicidad y lo de la colaboración, en sentido estricto, ¿no? Forma parte de una, ¿no? De unos prerrogativas del Estado, ¿no? Y el Estado puede establecer también formas de colaboración con otras confesiones. Acá les digo que las confesiones son los términos, repito, ¿no? Que se utilizan términos, ¿no? Y llegamos al artículo 50 de la Constitución 93, que muchos de ustedes habrán nacido ya con esa Constitución, ¿no? Donde dice Estado y Iglesia Católica es el enunciado dentro de un régimen de independencia y autonomía. Entonces, ¿no? Esto ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional del 2004, 2005, ¿no? A través de la jurisprudencia, ¿no? Y dicen que independencia y autonomía es laico. En realidad yo escribí hace muchos años, bueno, no tantos, ¿no? En el 2011, que independencia y autonomía ya aparecía en un documento de la Iglesia Católica del Vaticano II, ¿no? Y puse todos los textos. Otra cosa que después hubo un profesor que me copió y no me citó. Pero bueno, ese trabajo lo hice yo. Y pero bueno, eso obviamente que los constituyentes del 79 al 93 sabían, pues, ¿no? De la Gaudium Spes, lo que pasa es que yo lo he escrito en un libro. Y dentro de un régimen de independencia y autonomía utiliza una expresión que es propia de la Iglesia Católica cuando en los años 60, ¿no? Se da cuenta, pues, ¿no? Que los estados, ¿no? Están asumiendo, ¿no? Una posición, ¿no? En virtud de la mejor garantía de la libertad de conciencia y de religión, ¿no? Para garantizar, ¿no? Incluso ese principio de derecho de igualdad que yo les decía en la primera diapositiva, ¿no? Una posición, ¿no? Que no generase ni la menor duda, ¿no? De que ellos iban a ser, ¿no? Eh, em, los funcionarios pues iban a ser imparciales, pues, ¿no? Y que iban a aplicar el principio de igualdad a todos los miembros de todas las religiones, ¿no? ¿No? Entonces, dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica, bueno, esto se repite, porque dentro del constituyente, ¿no? Sea de la Asamblea o del Congreso, se resisten, pues, ¿no? Decir, pero ¿cómo? Ahora le vamos a poner, ¿y qué? ¿No vamos a olvidar la Iglesia Católica? Nadie se va a olvidar la Iglesia Católica. Si crees que la Constitución, ¿no? Es el libro de historia por excelencia, pues mal libro es, ¿no? Porque tendríamos que llevar a cada una de las características del Estado, ¿no? La historia, ¿no?
de la referencia. Somos una democracia, antes éramos una monarquía. No éramos democracia. Somos una república, antes éramos monarquía. Ahora se reconoce a toda persona el derecho fundamental, ¿no? Antes no, antes ¿no? Se reconocían los derechos subjetivos y se reconocían las garantías constitucionales a los ciudadanos, no a toda persona. Entonces, tendríamos que hacer eso con cada uno de los apartados. Entonces, ahí es una cuestión, pero que, les digo, es por recorrido histórico, ¿no? Que hace que las personas no se olviden, pues, ¿no? De la dimensión de juristas y que no conozcan, pues, ¿no? Lo que está detrás de cada una de las historias. El Estado respeta otras confesiones, ¿no? Y puede establecer formas de colaboración con ellas. Bueno, mal haría el Estado de respetar las otras confesiones, porque las confesiones, como todas las religiones, son dimensión colectiva de la libertad de religión, ¿no? Entonces, tiene que respetar, o sea que esto es absurdo, ¿no? Es absurdo, porque uno dice, ¿cómo que respeta a otra confesión? Las tiene que respetar, las tiene que garantizar, o sea, las tiene que reconocer, ¿no? Ahora, otra cosa es, puede establecer forma de colaboración con ellas. Claro, acá viene esto de respeto a otras confesiones para decir, bueno, por más que le estemos reconociendo a la Iglesia Católica su contribución, ¿no? En la historia, vamos a decir que respetamos, ¿no? O sea, esto es bastante criticable, ¿no? Porque, bueno, entonces, el principio de laicidad, ¿no? En el Perú va unido, ¿no? Con el principio de colaboración, como forma parte también de lo que se conoce en el derecho comparado, ¿no? Constitucional comparado, pero el principio de laicidad, ¿no? Es, ¿no? En el Perú reciente, ¿no? Desde 1979, ¿no? Y en realidad, en términos materiales, desde 1980. Yo aquí me permito compartirles un cuadro que ya está en un libro, ¿no? Derecho Eclesiástico del Estado peruano, o sea, porque yo sé que, ¿no? Por si acaso no suelen citarlo, porque este trabajo, ¿no? Todas las citas, ¿no? Yo como profesora y docente, ¿no? Les comparto, pero siempre es bueno que reconozcamos, ¿no? Yo después me doy cuenta cuando hay alguien que está aparte de todo el sistema que tenemos. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué la profesora nos ha puesto el derecho eclesiástico en las constituciones del Perú? Todo esto que yo les he contado tiene como una fuente bibliográfica en común, que se conoce como derecho eclesiástico. El derecho eclesiástico, ahí viene también la limitación del idioma, pues, ¿no? Porque el derecho eclesiástico surge realmente como ámbito académico, ¿no? Como área, ¿no? Específica, no solamente ámbito académico, surge en el ámbito académico, sino como área específica, ¿no? De regulación del Estado en Alemania. Entonces, en alemán, el derecho eclesiástico, ¿no? No se confunde con, sí, hay una expresión, ¿no? En alemán que es similar, pues, ¿no? A iglesias, pero todos entendían, porque ahí al menos hay cuatro religiones de público conocimiento, ¿no? Además de estatus público, cuatro, ¿no? Por su historia, lo que les contaba lo de Lutero y los otros protestantes, entonces no genera confusión. Pero el derecho eclesiástico, ¿no? Surge en Alemania, en Italia, ¿no? Y después se extiende al resto, ¿no? De Europa, sobre todo después los españoles asumen mucho de lo que está en la publicación alemana e italiana, incluso algunos americanos, ¿no? Pero lamentablemente no citan tampoco mucho las fuentes, porque esa sí he tenido oportunidad de verla, ¿no? Entonces, el derecho eclesiástico es el derecho, ¿no? Del Estado que regula el fenómeno religioso. ¿Y cómo regula el fenómeno religioso? Reconociendo la libertad, ¿no? Religiosa, ahorita me detengo, ¿no? La libertad de convicciones y de creencias, ¿se acuerdan que les hablaba de lo que la limitación del castellano? Y, ¿no? Es el derecho que regula la relación, ¿no? Entre el Estado, ¿no? Y las religiones, ¿no? La iglesia en sentido amplio, ¿no? Y en el caso, ¿no? Cuando estamos hablando de la laicidad, ¿dónde encuentro yo la laicidad en este cuadro, ¿no? En lo que se refiere a la actuación del Estado, ¿no? Laicidad y cooperación, ¿no? Como la relación del Estado respecto al fenómeno religioso se regula por el principio, ¿no? Del derecho, igualdad, el principio de libertad religiosa, ¿no? ¿No? Y el principio, ¿no? Por antonomasia, ¿no? En constitucionalismo, el principio de dignidad, ¿no? De toda persona. Entonces, ¿cómo regulas, ¿no? La actuación del Estado en virtud de los principios, ¿no? Constitucionales? Ahora, la relación del Estado
les decía, ¿no? También en nuestra historia, ¿no? También toma en consideración, además de la laicidad, toma en consideración que la Santa Sede es el órgano, ¿no?, que representa a la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Entonces, la Santa Sede, ¿no?, es la que celebra tratados, ¿no?, que se llaman concordatos, y como les señalaba en la Constitución, ¿no?, del 33 muy detalladamente, aunque lo del patronato ya se preveía en las constituciones anteriores, ¿no?, es la que dice cómo se va a regular la relación entre, ¿no?, el, el- el Estado peruano y la Iglesia Católica. Está en la Constitución de 1826. Se hablaba del patronato, pero en 1826 la Iglesia Católica no reconoció en términos de Santa Sede la independencia. Fue mucho después, ¿ya? Hasta que se celebró realmente el patronato. Y la mención del concordato siempre ha estado, ¿no? Pero también nunca se celebró, sino hasta, ¿no?, el acuerdo de 1980. El concordato es una palabra, ¿no?, que viene de concordia, ¿no?, que es el término que en latín hacía referencia a los acuerdos, ¿no? Entonces, no dice, ay, no se llama concordato, el acuerdo de 1980, sí, ¿no? Porque el término con el que se reconoce a los tratados que celebra la Santa Sede, que tiene personalidad jurídica pública, es esto. Ahora, la Santa Sede, órgano que representa a la Iglesia Católica, ¿no?, representa una religión que tiene en el mundo, es la única religión que tiene personalidad jurídica de derecho público. Entonces, es la única que puede celebrar tratados. Cuando haya otra iglesia, pues celebrará con esa, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos esto. Y el escenario, ¿no?, normativo es el de libertad religiosa. ¿Se acuerdan que yo les hablaba, ¿no?, que es en la intolerancia, 1823-1860, nadie podía ser no católico. Y esto viene mucho más de atrás, ¿no? Porque desde que éramos, ¿no?, colonia, ¿no?, que les conté. Después, bueno, una cuestión de tolerancia, ¿no? Se decía, bueno, tú puedes ser de otra religión, ¿no? Pero el Estado es católico, ¿no? Y cuando la libertad religiosa se considera derecho fundamental en términos de igualdad, ¿no?, libres e iguales, ¿no? 1979-1993, coincide con la laicidad, ¿ya? El reconocimiento del derecho fundamental de libertad, no solamente que me toleren a mí, que soy diferente, pero no me consideren igual, ¿no? Es eso. Ahora, actualmente tenemos el acuerdo, la ley que ustedes han leído para la sesión de hoy, y hay un reglamento que cada cierto tiempo va cambiando. Yo le estoy colocando lo que yo preparé en el 2016, en el primer semestre. En el 2016, al final del segundo semestre, cambió ya el reglamento, y tal vez todo parece indicar que va a seguir cambiando, pero bueno, esperemos que no cambie con tanta frecuencia, y menos en este contexto donde hay otros intereses. Muchísimas gracias, y este, espero que tengan mm, alguna pregunta, alguna aclaración. ¿Qué tal, profesora? Sí, muchísimas gracias por su exposición. Tenemos un par de preguntas en la transmisión de Facebook. La primera Después, es, sí. sí, dígame. No, es que te quiero escuchar un poquito mejor. Ahora sí. Gracias. La primera es de Carlos Alberto Heredia Neciosub. Él pregunta, ¿cree usted que debe figurar como proemio de la Constitución un tema religioso, siendo el Perú un Estado laico, y que incluso el juramentar un cargo público se coloque la Biblia como si fuera obligatorio antes de dejar que cada persona asuma su fe o no libremente? Eh, sí, bueno, primero con lo del preámbulo, eh, algunos, ¿no?, tratadistas pues no han señalado que el preámbulo no forma parte de la normativa, ¿no?, sino que es lo más cercano, pues, ¿no?, a una declaración de principios, y no tiene incidencia normativa. Para otros, ¿no?, tratadistas, sí forma parte de la dimensión normativa, ¿no?, de las constituciones. Sea uno u otro, ¿no?, ya han habido escritos al respecto, ¿no?, refleja en parte algunos principios del pueblo, ¿no?, en términos no principios jurídicos, sino que tienen esa connotación de valores, ¿no? Entonces, mm, considero que el preámbulo, ¿no?,
debería actualizarse, ¿no? Cuando sea, si es que se da la oportunidad, ¿no? De una reforma. Y si no se diese, ¿no? La mención a Dios, pues les digo, cae con esa visión, ¿no? Que es una declaración de principios y no, eh, no debería generar mayor distorsión. Sería congruente, sería coherente que no se mencionase, ¿no? A Dios en tanto que es un estado laico, ¿no? Y el no mencionarlo no significa ir en contra de la divinidad, ¿ya? Porque es esto. La misma constitución de Estados Unidos, más allá de que ellos tienen, ¿no? Después muchos símbolos religiosos, incluido el mal uso que ha hecho Trump con lo de George Floyd, ¿no? Con la Biblia y todo esto, el Estados Unidos, ¿no? Su preámbulo es nosotros el pueblo, ¿no? Más allá que su práctica incluso parlamentaria invoque, ¿no? A Dios. Pero es nosotros el pueblo, ¿no? Eso sería, y las constituciones, ¿no? No tienen por qué invocar a Dios, ¿no? Cuando esta constitución es de todo ciudadano que no tiene por qué estar inhibido en su libertad, ¿no? Eso sería lo ideal. Ahora, si no hay cambio, ¿no? De la norma constitucional, les digo, ¿no? Hay que tomarlo como una declaración de principios que responde a un momento, ¿no? Yo les dije en la explicación, ¿no? Aunque ustedes han nacido con la Constitución de 93, ¿no? Lo que ha sucedido con el principio de laicidad es de hoy día en la mañana en la historia del Perú, ¿no? Es de hoy día en la mañana, poniendo, ¿no? Que es muy reciente y como ustedes muy bien saben, ¿no? Una cosa es lo que diga la norma e incluso la interpretación de la norma, ¿no? Y otra cosa es lo que se va aplicando, ¿no? Y lo que va entrando, ¿no? Dentro de una educación, ¿no? De cultura de derechos, ¿no? Y de conocimiento de los principios del Estado. Entonces, tomémoslo como, ¿no? Un enunciado que responde a una coyuntura, a un momento histórico, ¿no? En el que ya bastante era, en que declarasen que éramos, ¿no? Que no éramos parte de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, el preámbulo ahí, les digo, está esa discusión detrás, lo veamos. La misma constitución ecuatoriana, en el preámbulo del 2008, la última constitución, invoca, pues, ¿no? A Dios y a la Pachamama, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ¿por qué? Porque todos sabemos que en el mundo, ¿no? En la sociedad ecuatoriana tiene muy fuerte, ¿no? De una manera muy intensa, ¿no? El reconocimiento, pues, ¿no? De el mundo indígena, ¿no? Por no decir de pueblos y campesinos, pueblos y comunidades, ¿no? Indígenas, ¿no? Sino que el mundo indígena, ¿no? Ese colectivo ha participado muy intensamente en la vida política, ¿no? De ese país y en la reforma entonces invocaron a los dos, ¿no? Entonces, como decir, ya no solamente la divinidad, que obviamente sabemos todo, en nuestro contexto es la cristiana, ¿no? Por no decir también la católica, sino que invocaron a la Pachamama. Entonces ahí se ve que ahí el preámbulo, ¿no? Tiene esa connotación de reunir esos principios y valores. No es necesario, ¿no? Sería más coherente no invocarlo, ¿no? Y hacerlo coherente, ¿no? Con lo que corresponde a la elaboración de la Carta Magna, ¿no? A la preparación, ¿no? La representación de todo el pueblo que no está, ¿no? Condicionado a una divinidad. Sería lo ideal, ¿no? No tenerlo. Pero si lo tenemos, ya por parte de la doctrina constitucional, ¿no? Ha habido esa distinción. La otra parte era, me decías, ¿no? La invocación, que quería comentar. Y perdona, ¿me puedes repetir la segunda parte de la pregunta? Porque me he ido para la ilustración, ¿no? Siendo el Perú un estado laico y que incluso al juramentar un cargo público se coloque en la Biblia como si Ah, fuera sí, obligatorio. sí, sí. Sí, Miren, eso ya está cambiando, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Ya con la ley de libertad religiosa, ¿no?
define el 2010, ¿no? Está, ¿no?, lo del juramento, ¿no? La libertad de juramento de promesa, que esa ley yo es bastante criticable, ¿no? Yo tengo ahí un aparato crítico, ¿no?, respecto a esa ley, ¿no? Pero bueno, ya ahí está, se reconoce, pues, ¿no?, la libertad, ¿no?, para jurar o emitir una promesa. Nosotros hemos visto, sobre todo en el caso de los funcionarios, los altos funcionarios, ¿no?, que hay ministros, ¿no?, que lo digo porque es la imagen, ¿no?, que se ha difundido mucho más, ¿no?, que han pedido que se les retire el crucifijo, ¿no?, y también la Biblia. Eh, entonces, no hay una obligación de jurar, ¿no?, en los altos funcionarios por la Biblia, ¿no?, o el crucifijo. Entonces, ya no es así tan, porque se respeta, ¿no?, se reconoce en la Constitución 79 y la del 93 la libertad de conciencia y de religión. No se puede, y el contenido, ¿no?, según la interpretación de los derechos humanos, y en parte lo de la misma ley, que por cierto es bastante criticable, ¿no?, forma parte del hecho de no manifestar tus convicciones y que nadie te obligue. Primero es que, como toda libertad, nadie te puede obligar, ¿no?, a profesar, ni mucho menos jurar por un Dios, ¿no?, que puede ser el de la mayoría, ¿no? Entonces, en principio, el sistema jurídico está, ¿no?, preparado como para que el funcionario no jure, ¿no?, delante de un crucifijo o de la Biblia, y que emita su promesa, porque ya han habido casos que han sido bastante difundidos por los medios de comunicación. Sin embargo, ¿no?, admito, ¿no?, que hay un ejemplo, ¿no?, el está, que es muy afín a nuestra historia, porque nosotros, o sea, compartimos gran parte de nuestra historia con ese mundo hispano, ¿no?, el resto. El rey de España, el rey Felipe, ¿no?, sexto, cuando juramentó, ¿no?, por la Constitución, ¿no? Eh, y no juramentó por la Biblia, ¿verdad? O por cuestiones de, mm, porque tengo también una diapositiva con las imágenes, ¿no? Juramentó ¿no?, por la Constitución. Y yo eso dije, ya hubiese querido que muchos de nosotros, ¿no?, los peruanos, lo viésemos, ¿no? Em, Porque eso sería, pues, ¿no?, lo ideal. Admito que esto. Ahora, muchos funcionarios, considerando que mm, es comprensible, pues, ¿no?, que muchos sean católicos, sigan juramentando para eso, pero lo ideal es, ¿no?, decir, bueno, o sea, ¿cuál es y también, ¿no?, los ministros, el presidente, ¿no?, el primer ministro español, ¿no?, sus ministros, todos juran, ¿no?, por la Constitución, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? O hacen su promesa, porque no todos tampoco por sus convicciones no juran, sino que hacen promesas, ¿no? Entonces, ahí, eso sería, pues, ¿no? Así como estuve hablando de España, ¿no?, en su momento histórico, porque nos ha condicionado muchísimo, obviamente somos nosotros acá, ¿no?, una mezcla, ¿no? En términos de razas, de historia, ¿no? Y que nos eh, sería, ¿no?, la Constitución, ¿no? Porque sobre qué, o sea, es muy fácil, pues, ¿no?, rezar por y si te equivocas y todo esto, entonces tu compromiso, ¿no?, está ligado a una religión cuando esto. Yo también considero que los funcionarios, ¿no?, no deberían, ¿no?, estar condicionados, porque no están condicionados por la norma, ¿no? La norma está dejando libertad, ¿no? Pero más bien eh, deberían, pues, ¿no?, estar invitados, ¿no? Y les pongo algo que no es muy lejano. Nadie duda que en España los reyes son católicos, ¿no? Nadie duda que en España la mayoría es católica, ¿no? Nadie pone en duda porque o sea, nosotros pertenecemos a esa misma historia, ¿no? Entonces, ahí coincido, pues, ¿no?, que es esto. Em, Porque lo que está invitado el funcionario público, ¿no?, es a responder, ¿no?, en términos de una norma, ¿no?,
de una norma que trae principios, ¿no? Como es la Constitución, al pueblo, ¿no? Que sobre esa Constitución, ¿no? Sobre lo que dictamina esa Constitución, ¿no? Ejercita, ¿no? Sus derechos para velar si esa autoridad está cumpliendo realmente de una manera idónea sus funciones. Espero haber dado alguna parecer. Sí, doctora, ¿qué tal? Muchas gracias. La siguiente pregunta, y ya con eso terminamos, es sobre el caso de los centros educativos de acción conjunta Iglesia Católica Estado Peruano, en el que se interpreta el artículo 50 de la Constitución. En la sentencia se dice que, teniendo en cuenta la laicidad como separación y como neutralidad, una primera aproximación a su contenido sería entender la colaboración estatal como asistencia en el alcance de los objetivos y fines, de las organizaciones religiosas. Sin embargo, esta apreciación debe ser rechazada en la medida que quebraría la igualdad de trato respecto a las concepciones de quienes, en ejercicio de su libertad religiosa, no reconocen una determinada religión. Esto es, antes de mantener una imparcialidad en materia de religión, el Estado proyectaría un mensaje de aprobación hacia lo religioso, lo cual no sería posible en un régimen de laicidad donde los creyentes y los no creyentes reciben igual trato. La pregunta es, la interpretación que le da el TC a los principios mencionados, es decir, principio de laicidad y demás confesiones religiosas, ¿es conforme a lo establecido por el poder constituyente en la Constitución? A ver, nosotros no tenemos, en términos de interpretación de la Constitución, voy a comenzar por lo último, ¿no? El principio de interpretación originalista, ¿ya? O sea que nosotros tenemos que ver qué es lo que quiso el constituyente, qué es lo que quiso, lo que no quiso. Eso es propio, ¿no? Así como les pongo ejemplos de un estado o de otro, de los magistrados de la Corte Suprema norteamericana, ¿no? Entonces hay un principio de interpretación que es, ¿no? Originalista, ¿no? Que invoca, ¿no? Lo que es lo que quiso. Y aún así, ¿no? La mentis del constituyente, ¿no? Por quienes utilizan ese principio de interpretación, ¿no? Constitucional, que es el originalista, ¿no? Aún así, ¿no? Quienes en otros estados usan esa técnica de interpretación, la adecúan, pues, ¿no? A los nuevos tiempos, ¿ya? Miren, en el caso de la laicidad, ¿no? Entonces, y en el de la cooperación, ahí hay que tener en cuenta que nosotros no utilizamos el principio originalista, más allá de que tengamos un conocimiento de lo que, ¿no? Discutieron, ¿no? Los constituyentes, ¿no? Faltaría menos, eso es como eh, situarnos, ¿no? En la discusión e ilustra, ¿no? El sentido también usando las técnicas de interpretación clásicas incluso, ¿no? De texto, contexto, ¿no? Pero no está lo originalista, no nos vamos a, no vamos a, en el Perú, ¿no? Y en muchos estados, ¿no? El magistrado, ¿no? Perdón, el magistrado del tribunal o la Corte Constitucional no está condicionado por la técnica originalista, ¿ya? Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque lo que dijo el constituyente a veces ni siquiera se imaginó nada, ¿no? De lo que podía... esto. Ahora, en el caso de laicidad y de cooperación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les comenté el caso francés, el emblemático de 1905, que después, ¿no? Ya entra a nivel constitucional, ¿no? Para ponerles. Entonces, ya desde el origen de la laicidad, ¿no? Se prevé, pues, ¿no? Que hay personas, ¿no? Que no pueden, por contextos, ejercitar, pues, esa libertad, como sería el caso emblemático de los enfermos y los presos. Entonces, ya desde ese entonces, desde 1905, ¿no? En un escenario francés que para muchos es hostil, ¿no? Algunos que dejan, ya para ese escenario, ¿no? Ya se preveía la cooperación, ¿no? Entonces, en el caso ya de los derechos fundamentales y el hecho de que hay libertades positivas, ¿no?
además de las negativas, ¿no? En términos de teoría de los derechos fundamentales, entonces, donde el Estado interviene, pues para facilitar el ejercicio, que difícilmente podría darse si no interviniese, ¿no? No colaborase, ¿no? Y interviene en tanto que la misma confesión religiosa se lo permite, ¿no? Y lo busca, ¿no? Entonces, lo busca, el Estado decide sí o no. Entonces, la laicidad y la cooperación no se riñen, ¿ya? No se riñen. O sea, el Estado dice, yo no soy de esta religión, ¿no? Pero a los que son de esa religión, ¿no? O de otra, ¿no? Voy a ayudarlos para que ejerciten su libertad, porque si yo no les ayudo, difícilmente van a poder, ¿no? Ejercitarla, porque está dentro de mis obligaciones garantizar esa libertad, ¿no? Entonces, una cosa no contradice la otra. Acuérdense que nosotros en el derecho utilizamos mucho la lógica, ¿no? Entonces, en la lógica no es que suponemos que si tú dices una cosa y no dices la otra, estás diciendo lo contrario. No, simplemente estás afirmando lo que en ese momento enuncias. Esto no es rojo, simplemente. No estás diciendo que es naranja, amarillo, no, simplemente no es rojo. Esto es eh, eh, negro, esto es el Estado no tiene religión, no tiene religión. Ahora, se tiene que demostrar porque el Estado está actuando consecuentemente. Ahora, el colaborar no significa que está dejando de ser laico, ¿ya? Ahora, colabora en términos de acuerdos, ¿no? Si la institución religiosa quiere, ¿no? Entra en relación. No puede imponerle, porque esa manifestación de la libertad religiosa. Reconocer el fenómeno religioso no va en contra de la laicidad del Estado, justamente porque reconoce el fenómeno religioso, ¿no? Toma medidas frente a él, ¿no? No en contra de él, sino frente a él, ¿no? Toma medidas, porque se reconoce que el fenómeno religioso condiciona, pues, ¿no? Actuaciones, son manifestaciones, pues, ¿no? De la libertad de tener o no tener una religión, ¿no? Entonces, el Estado toma previsiones, ¿no? Toma previsiones de cara a lo que es el orden público, ¿no? El derecho público, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, el Estado, el mismo enunciado del principio de laicidad es reconocer que existe el fenómeno religioso, ¿no? Como lo hace todo en el derecho, ¿no? O sea, en el derecho nosotros reconocemos institutos e instituciones jurídicas, ¿no? En tanto que sabemos que en la realidad social se están dando situaciones, ¿no? Que meritan ser, ¿no? Reguladas, ¿no? Y en ese punto, en el caso de la laicidad, ¿no? Es esa proclamación en tanto y cuanto, ¿no? Se reconoce que hay un fenómeno religioso y que no puede ser confundido, ¿no? Como una toma de posesión, ¿no? Del Estado, ¿no? En cuanto a él. Entonces, reconocer el fenómeno religioso no significa ir en contra de la laicidad y no significa ir en contra de la cooperación. Ahora, otra cosa es cómo tú cooperas. Otra cosa es cómo tú celebras esos acuerdos. Otra cosa es qué es lo que tú pones en los concordatos. O sea, es como decirte, ¿no? Ya, pues el Perú es independiente, soberano y todo. Chile, ¿no? Entonces, celebramos con Chile un tratado, obviamente, ¿no? Que en ese tratado vamos a cuidar nuestros intereses. Pero el hecho de celebrar un tratado con Chile, estoy llevando a otro plano, ¿no? Me estoy llevando ya al plano del concordato. Celebrar un tratado con Chile no significa que nosotros los peruanos, ¿no? Estamos dejando de serlo, ¿no? O que estamos dejando puerta abierta para que los chilenos tengan más prerrogativas que los mismos peruanos, ¿no? O que cuando celebremos un tratado con los argentinos o con... Entonces, lo que pasa, entonces todo depende del contenido, o sea, celebrar acuerdos de colaboración, sea internacionales, en el caso de la Iglesia Católica, ¿no? No está mal, ¿ya? Porque como celebra acuerdo, Israel celebra con la Santa Sede, ¿no? Israel, por cierto, es laico, ¿no? Palestina celebra acuerdos con Santa Sede y nadie va a decir que los palestinos se van a convertir católicos, ¿no? Entonces,
para colaborar, ¿no? Porque saben que la Santa Sede necesita esos tratados para poder, ¿no?, tener la posibilidad de ejercitar su libertad. Entonces, otra cosa es lo que tú pongas, y ahí viene otro asunto que ya escapa a nuestro tiempo y espacio, ¿no? Otra cosa es lo que está en el concordato, ¿ya? Ese concordato fue celebrado de manera simultánea, ¿no?, a la elaboración de la Constitución del 79 y fue puesto en vigor antes, incluso meses antes de la Constitución del 79, que entró en vigor en el 80, ¿ya? O sea, ¿cómo puedes? Entonces, hay cuestiones, ¿no? No está mal en celebrar el concordato, porque todo el mundo lo celebra y nosotros qué, nosotros no. Y colaborar con la Iglesia Católica o con otras confesiones, con otras religiones, no está mal, porque les digo, eso es reconocer, ¿no? En tanto que ellos necesitan. Eso no es ir en contra de la laicidad, sí está de por medio el garantizar las libertades, ¿no? De una manera más plena, ¿no? Entonces, colaborar. Pero otra cosa es lo que tú colocas en el acuerdo. Otra cosa, no está mal que celebremos un tratado con Chile, por poner un ejemplo paralelo. Otra cosa es lo que tú colocas en el acuerdo, en el tratado con Chile, ¿no? Y ahí es otro asunto, ¿no? Lo del concordato, que por tiempo y espacio, ¿no? No podemos abarcar como quisiéramos, pero que también hay que considerar que se celebró, o sea, ustedes vean la fecha, ¿no? O sea, dentro de la mente del constituyente del 79, o sea, nada más que estuviese, pues, ¿no?, con un tiempo sobrehumano para estar discutiendo por cosas vitales que iban a condicionar, pues, ¿no?, el nuevo orden, ¿no?, que se iba a dar democrático, en virtudes, para estar, ¿no?, en el 80. ¿Y quiénes negociaron el concordato, ¿no? No tenían, pues, o sea, si nosotros los mismos peruanos no teníamos todo claro de todos los alcances, ¿no?, de lo que estábamos previsto en la Carta Fundamental, entonces, esa es otra cuestión, ¿ya? Entonces, colaborar, estimados y estimadas, ¿no?, forma parte incluso de la historia de la laicidad, ¿no? Bien, disculpen si a veces me extiendo, pero es que sé que es un tema bastante sensible y con necesitamos ahí una decisión. Pero no se Espero que preocupe, vea. es un tema bastante interesante. Y más bien teníamos una última pregunta de un miembro del taller. Brian, si puedes encender tu micro, por favor, adelante. Profesora, buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes. Sí, sí. Le quería hacer una consulta. ¿Es posible plantear algunas diferencias sustanciales entre un Estado no confesional o aconfesional y un Estado laico? ¿O simplemente se trata de un cambio de denominación o un simple juego de palabras? Gracias. A ver, ciertamente no es un simple juego de palabras, ¿no? Yo les contaba toda la historia al inicio para que veamos cuál es la reticencia, ¿no? La resistencia, para decirlo así más simple, ¿no? La resistencia de quienes no quieren utilizar la palabra laico, ¿ok? Entonces, no es un simple juego de palabras porque fue muy fuerte lo que sucedió, ¿no?, en Francia, ¿ya? En su momento, ¿no? O sea, era la primera vez que no se le decía, es que ya no entras en la educación, ¿no? Cuando había sido, ¿no? Ya no vas a condicionar a los ciudadanos, ¿no? O sea, en términos de el Estado es el que se va a hacer cargo, ¿no? Entonces, todo lo que trae, ¿no?, la laicidad, primero el espacio idóneo es la educación y después, ¿no?, toda la actuación en sí misma del Estado. Entonces, la reacción que fue, ¿no? Y lo que se dio, ¿no? En España, en su momento, ¿no? En México, pero por otras razones, ¿no? Entonces, con la Iglesia Católica, entonces, se optó, pues, ¿no?, por traer al escenario de la norma constitucional otras expresiones, ¿no? Separación, ¿no? Separación, ¿no? Ya la misma Constitución de Uruguay decía en 1917, hablaba de separación. Entonces, ¿por qué? Ya lo de 1905, o sea, ya sabíamos que el laico era, ¿no? Un poco, en ese momento era muy sensible. Entonces, en realidad, ¿no? Citando también a un maestro, ¿no?, en la materia, que es Carlos Corral, que yo cito siempre en mis escritos, ¿no?, sobre este argumento,
¿no? Que yo lo tuve como profesor y todo, ¿no? Sus libros y todo. Entonces, eh, ciertamente, ¿no? En su momento sí se comprende, ¿no? Que los ordenamientos que te dicen, somos separados, ¿no? Pero no somos laicos. Somos aconfesionales, pero no somos laicos. Entonces, la expresión que hay en una constitución, las palabras que se usan en una constitución, ¿no? Expresan también la idiosincrasia de ese pueblo, ¿no? Entonces, ese pueblo no quiere saber nada de lo que pasó en Francia, entonces pone somos aconfesionales, es decir, no tenemos religión oficial. Entonces, sustancialmente son lo mismo, ¿ya? Actualmente podemos decir sustancialmente son lo mismo, ¿ya? Pero históricamente, ¿no? Se comprende que haya habido muchas resistencias con la palabra laico, ¿ya? Porque en su momento trajo consigo, ¿no? Eh, una contraofensiva, pues, ¿no? De las autoridades, ¿no? De la Iglesia Católica y de los miembros, ¿no? De esa iglesia, ¿no? Cuando en su momento, ¿no? Le dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí no más, ¿no? Tú no entras ni en la educación, mucho menos le hacemos educación pública, que es algo que vemos en el concordato, o sea, estamos diciendo libertad de enseñanza, ¿no? Derecho a la educación, libertad de conciencia y religión, ¿no? Y en el concordato teníamos la obligación, ¿no? Y se mantuvo hasta 2010 la obligación solo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ahí vemos que el concordato de 1980 no calza pues con la Constitución del 80, no calza, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado, ¿no? Pero por el otro, para responder siempre esta pregunta de manera puntual, actualmente, ¿no? Cuando se asume lo de laico, quienes lo expresan, ¿no? De una manera indiscutible, ¿no? Son las cortes y los tribunales constitucionales, si es que ya no lo ha expresado en reforma constitucional el Estado en la Constitución, ¿ok? Entonces, actualmente diríamos que son lo mismo, ¿no? Pero en su contexto, ¿no? Y dentro de la historia, pues, ¿no? Que acompaña a cada pueblo, ¿no? La sensibilidad de cada pueblo, ¿no? Que la sensibilidad no es objeto del derecho, pero me refiero, en su momento sí lo fue, tanto es así que fue incluso objeto del derecho penal, ¿no? Pero lo que acompaña a la historia de un pueblo hace que comprendamos, ¿no? Esas resistencias y que en su momento se haya colocado solamente separación, en su momento se haya colocado a confesional, ¿no? Eh, y que más bien, ¿no? Por evitar, pues, ¿no? Esa connotación que en su momento representó, pues, ¿no? Decirle a la iglesia, somos laicos y ya no vamos a seguir, ¿no? Dándote a ti prerrogativas, ¿no? Generó lo otro. Que en realidad la laicidad trae también garantías para la iglesia católica y las trae bastantes, ¿ya? Como se las trae a todas las demás religiones, considerando, ¿no? Que garantiza pues esa libertad, ¿no? Que no. Bien. Entonces, anteriormente, ¿no? Se comprende la distinción, actualmente ya no lo es, ¿no? O no lo debería ser.